Buenas tardes, noches, días. Bueno, estimados estudiantes, después de revisar los exámenes parciales, pues bueno, supongo que hay más dudas que claridad con respecto a algunas cosas de los resultados que ustedes obtuvieron durante el desarrollo de esta sencilla prueba. Entonces, para eso, pues voy a dar algunas explicaciones y mostrarles un poco, pues más o menos cuáles eran los resultados que debían ustedes obtener y más o menos cuáles eran las observaciones a las que ustedes deberían haber puesto mucho cuidado en el momento de revisar pues estos temas, ¿no? Bueno, entonces, para entrar en temas, entonces, eran tres puntos. El primer punto, pues, arrancaba mencionándoles pues una ecuación que hace referencia pues a una función de tiempo continuo. Sí, en este caso pues esta función de tiempo continuo es periódica, tiene tres armónicos, ¿vale? Aquí se definían pues cuáles eran las frecuencias de cada uno de los armónicos y pues en principio la tarea de ustedes consistía pues en generar esta señal ahí en MATLAB. ¿Sí? Entonces, pues aquí está el código, ¿sí? Para realizar esto. De la misma forma, pues obtener la frecuencia, el periodo y, pues los puntos máximos y mínimos. Bueno, si bien es posible calcular la frecuencia, pues utilizando comandos de MATLAB, pues tampoco era muy difícil hacerlo, pues con observación directa del gráfico. Ustedes ven aquí que hay tres picos, ¿sí? Entonces ustedes pueden observar muy fácilmente que en esta simulación, como se les solicitaba ahí que pues hicieran la simulación durante un segundo, ¿sí? Utilizando este vector de tiempo. Entonces en un segundo hay tres repeticiones de la señal, ¿sí? Pues lo que pues, por simple observación, pues podía uno llegar a deducir pues que la frecuencia de esta señal era 3. Igual pues también se podía observar a partir de los armónicos, ¿sí? 15, 12, 6, el máximo común divisor de estos tres números pues es 3. Bien, de ahí pues que el periodo es el inverso de la frecuencia, ¿sí? Un tercio de segundo, 0.333 periódico segundos. Pues para el tema de encontrar el máximo y el mínimo, pues también se podía hacer sobre la figura, o sea, buscando ahí el puntico más o menos, entonces MATLAB le puedo mostrar más o menos cuánto es el máximo, cuánto pues es un punto mínimo, ¿sí? Entonces pues yo creo que eso no tenía problema y pues también se puede hacer pues los comandos para encontrar los valores. Por ese lado no había, yo creo que no había problema. Algunos pues igual se confundieron, hicieron un montón de operaciones acá que no iban al caso, pero pues no era necesario tampoco hacer operaciones. ¿Sí? Con una simple observación se podía deducir que hay tres ciclos de la señal en este intervalo de un segundo, ¿sí? Por lo que la frecuencia es 3 y el periodo un tercio de segundo. Entonces, bueno, eso por un lado. Bien, posteriormente entonces pues, se le indicaba pues que hay unos archivos, un archivo que contenía unos datos, ¿sí? Estos datos pues corresponden a la señal muestreada y cuantificada, o sea, ya estaba cuantificado. Pues, más adelante pues muchos de ustedes se pusieron a hacer cosas que no tenían que hacer, como volver a cuantificar los datos y pues ahí la embarraron. Sí, esto ya estaba cuantificado. Ahí dice, el archivo se encuentra en los datos de la señal muestra y cuantificada correspondiente al intervalo de un segundo. Bien, entonces aquí pues está la carga de los datos y la correspondiente gráfica, pues si uno observa, pues sí, los valores de las muestras, pues sí, coincidirían con lo que tendríamos de la señal continua. Y entonces aquí empiezan las confusiones, ¿sí? Entonces, primero pues se le preguntaba cuál era la frecuencia de muestreo, ¿sí? Pues si el tiempo correspondía a un segundo y había 100 muestras, pues era muy fácil darse cuenta pues que la frecuencia de muestreo era 100. No había que hacer ninguna observación, ninguna operación, era una simple observación y alguna cuestión de, pues no sé, tener medio
lógica de las cosas. Bien, pero entonces aquí empieza la confusión. Se le preguntaba por el periodo y la frecuencia de la señal discretizada. Para eso me va a tomar la molestia, bueno, no la molestia, más bien el detalle de sacar la figurita y ponerla grande para que veamos qué es lo que está pasando. Estas son las muestras, ¿sí?, de lo que está guardado en el archivo de texto eh, con los datos, ¿sí?, con esa frecuencia de muestreo y la señal ya cuantificada. Si uno se pone a observar, si bien uno podría decir, oiga, al parecer, al parecer, en este intervalo de tiempo en que fueron capturados los datos, pues sí, estarían los mismos tres ciclos de la representación que teníamos en continuo, pero si uno observa, no se ven igual. O sea, en otras palabras, esta señal, por lo menos en este tramo, no es periódica, ¿vale? Tendríamos que, tal vez, no sé, tener más datos durante más tiempo, tal vez 3, 4, 5 segundos, pues para poder determinar cuál podría ser el periodo de esta señal. Pero aquí, como se observa, no es periódica, por lo menos en este intervalo al que corresponden los datos capturados. Bien, algunos, pues simplemente consideraron, no, pues si la frecuencia de la señal continua era 3 Hz, entonces pues hacer la operación simplemente de 3 dividido 100 ya me va a dar la frecuencia de la señal de tiempo discreto, y eso no es verdad, eso no es cierto, eso no está bien hecho, ¿sí? ¿Cómo debería hacerse el cálculo de esto? Entonces, recordemos que las frecuencias que se indicaban eran 15, 12 y 6, ¿sí? Entonces, hagámoslo aquí, 15, 12 y 6. ¿Yo qué tendría que hacer? Decir, por ejemplo, 15 dividido mi frecuencia de muestreo, 12 dividido mi frecuencia de muestreo, y 6 dividido mi frecuencia de muestreo. Bien, entonces si uno hace las simplificaciones, ¿sí?, pues uno llega a unos números, ¿sí?, a unos números. Entonces, por ejemplo, aquí de 15, quinta de 15 es 3, quinta de 100 es 20, ¿sí? Entonces daría 3 veinteavos. Ya no se puede simplificar más, 3 veinteavos. O sea, este primero se convertiría en 3 veinteavos. El segundo, ¿sí?, el segundo, que es 12 sobre 100. Entonces, aquí uno le puede sacar mitad, ¿sí? Entonces quedaría algo así como 6 cincuentaavos. Ah, y todavía se puede simplificar más, otra vez mitad. Entonces, esto se convertiría en 3 veinticincoavos. Bien. Y la última, ¿sí? Entonces tenemos 6 sobre 100. Entonces uno puede sacarle mitad, entonces quedaría 3 cincuentaavos. Y ya no se puede simplificar más. Entonces tenemos esos tres números, ¿sí? 3 veinteavos. Vamos borrando los iniciales. Tenemos los 3 veinticincoavos, ¿sí? Y tenemos los 3 cincuentaavos, ¿sí? Entonces lo máximo que uno podría decir en esta, la bueno, pues primero los denominadores son todos diferentes, ¿sí? ¿Qué tendría uno que buscar? Algo así como el máximo común múltiplo de esos números, pues volvemos al 100, ¿sí? Y ese 100 sería el periodo de la señal, ¿sí? Por lo que la frecuencia sería un centésimo, ¿vale? O sea, probablemente si tuviéramos datos para graficar esta señal durante 2, 3 intervalos de tiempo como esto, pues seguramente sí sería periódica en 100 muestras, ¿vale? Pero por lo menos en lo que observamos aquí no es una señal periódica. Bueno, entonces listo. Espero que eso ya les haya aclarado. O sea, no escoger esta frecuencia que nos dio de la señal original y dividirla entre la frecuencia de muestreo, porque eso mm, puede que suene lógico, pero eso no es correcto, ¿vale? Bien, entonces esta señal no es periódica, por lo menos en los datos que estamos observando. Bien, posteriormente entonces se le solicitaba calcular el error de cuantificación, y para ello pues hacer la simulación de la señal sin cuantificar para el mismo intervalo de tiempo. Bien, eso está acá, ¿sí? No tiene problema. Bien,
aquí tenemos pues el cálculo del error de cuantificación y sus medidas estadísticas. Entonces, lo primero que se observa, bueno, algunos se equivocaron porque se pusieron a hacer un proceso adicional de cuantificación y pues ahí fue donde la embarraron, ¿sí? Porque esos datos ya pertenecían a una señal cuantificada. Bien, entonces, después de hacer esta operación, entonces vemos que el error de cuantificación solo tiene valores positivos. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este caso, ¿sí? XN corresponde pues a los valores sin cuantificar y XNL serían los valores cuantificados. O sea, los valores sin cuantificar son mayores a los valores cuantificados en este caso, ¿sí? Entonces quiere decir que esto corresponde a un proceso de cuantificación donde la aproximación que se hizo es por truncamiento, ¿vale? Muchos pues sí fueron, sí, que pues por cuantificación simple, lineal, no sé qué, tal cosa, pues eso no está mal, ¿sí? Pero pues había que ir un poquito más al fondo, ¿sí? Porque pues en el curso pues no hablamos de esos otros tipos de cuantificación, siempre hablamos pues de la lineal, que es la que pues hacen los dispositivos digitales que ustedes tienen en el laboratorio, ¿sí? Entonces pues no tocamos los otros y pues lo que sí mencionamos en el curso o lo que se mencionaba en el curso pues era de, eh, el tipo de aproximación que se hacía y en este caso es por truncamiento, ¿vale? Eso pues también se puede evidenciar un poquito pues con el valor de la media, ¿no? Que pues es un valor, pues si vemos aquí los números, pues esto corresponde más o menos como a la mitad, ¿sí? Entonces ahí está más o menos la idea de esto, pues cómo se corresponde este valor de la media con lo que estamos viendo en la gráfica. Bien. Después entonces se hablaba, pues, o mejor dicho, había una sección, pues, en donde se iba a analizar el tema de la reconstrucción de la señal. Se les pedían dos formas de tratar de reconstruir la señal de tiempo continuo, una era utilizando, pues, eh, interpolación lineal y la otra, pues, era utilizando otro algoritmo que se conoce como la interpolación de Whittaker-Shannon. Bien. Entonces, bueno, aquí básicamente pues la primera parte, esta corresponde pues a la interpolación lineal, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con la interpolación lineal, vamos a ponerla grande, ¿sí? Aquí ustedes la ven, entonces ustedes ven que hay una serie de trazos rectos entre los puntos de muestreo, debía haber marcado los punticos de muestreo acá, bueno, no importa, ¿sí? Entonces son trazos rectos, ¿sí? Entre uno y otro, ¿sí? Dejémoslo por acá. Y miremos qué es lo que pasa con la de Whittaker-Shannon. Bueno, tal vez muchos de ustedes pues sí hicieron la búsqueda por internet del algoritmo, cómo se utilizaría y pues el tema central de esta interpolación, ¿sí? Es que utiliza la función sync. Bien, en MATLAB no está explícitamente este tipo de interpolación, ¿sí? Tocaba utilizar la función sync para ello. Ahorita más abajo les explico pues por qué, qué es lo importante de esta función sync. Bien, algunos utilizaron pues la misma interp 1, pero pues con otras opciones, no, de ahí no sale el algoritmo que se le estaba pidiendo, ¿sí? Entonces, varios sí, pues encontraron la formulita, esto, sí, eso está en internet. Bien, entonces este es el resultado, ¿sí? Entonces, pues acá lo sacamos, lo ponemos al lado del otro, ¿sí? Pues así a simple vista, pues como que parecería igual. Vamos a ponerlos aquí uno debajo del otro, los vamos a estirar para que, uy, a ver, cógelo, cógelo, eso, a estirarlos pues para que se note la diferencia entre uno y otro acá. Entonces así, ya viéndolo acá, pues esto es muchísimo más suave, ¿sí? Que lo que vemos en la interpolación lineal, ¿sí? Entonces eso pues en cuanto a lo que es verlo a ojo, ¿bien? Ahora, se les pedía por acá pues aplicar unas métricas de de medición de calidad. Aquí están pues las formulitas, igual todos estos archivos yo se los voy a enviar. Bien, de aquí que podemos ver que pues la interpolación lineal, pues el error cuadrático medio es de 0.0245, mientras que para la reconstrucción del Whittaker-Shannon es 0.0045. En términos de lo que es el error cuadrático medio, entre menor es el número, se
se supone que la reconstrucción fue mejor. O sea, aquí tenemos pues una reconstrucción muchísimo mejor para el Whittakerson que para el lineal. Muchos pues lo dijeron, pero pues los resultados numéricos como que a veces no cuadraban, eran un poco extraños. La otra medida que se les pedía, que también es muy comúnmente usada, es el PSNR, ¿vale? Aquí está. Entonces, en este caso, entre mayor sea el número, ¿sí? Entre mayor sea el número, ¿sí? Pues quiere decir que es mejor. Para el Whittakerson mostraremos en este caso 38.9, mientras que para la interpolación lineal es 31.5. Bien, entonces ambas medidas pues apuntan a que la reconstrucción con el Whittaker-Shannon es mucho más aproximada al tema de, pues a la señal de tiempo continuo. Bueno, al final pues se le preguntaba aquí pues que si había alguna forma para que los dos métodos si llegaran a dar un resultado igualmente preciso, pues no, no la hay. Sí, la única forma sería pues que la frecuencia de muestreo con la que fueron tomadas las muestras fuera muy, 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 muy grande, ¿sí? Casi infinita, ¿sí? Lo que implicaría pues que el periodo de muestreo se hace casi cero, ¿sí? Entonces, en principio, no. Se pueden acercar, o sea, estos números sí se pueden acercar bastante más en la medida que pues se tomen frecuencias de muestreo más altas, pero pues nunca podrían llegar a dar lo mismo, básicamente. ¿Sí? Eso pues, no sé, yo digo que eso tiene es una lógica simple. Pero bueno, sí se entiende pues lo que está ocurriendo debajo de esto. Bien, entonces, ¿qué es este tema de la reconstrucción esta de Whittaker-Shannon? ¿Sí? Esta reconstrucción, ¿sí? Esta reconstrucción y pues el tema de lo que es la función sinc, y pues ustedes ven el resultado que es muy suave, ¿sí? Resulta que esta función sinc, ¿sí? Para los que estuvieron en clase por ahí en algún momento, pues yo lo dije, esta función sync, ¿sí? Bueno, y para después, si hubieran hecho los ejercicios, pues que hay por ahí en los documentos que yo les dejo, pues para que lean para cada clase, esa función sync es la respuesta impulsional de un filtro ideal, un filtro pasabajo ideal, ¿sí? Entonces, lo que está ocurriendo con la interpolación de Whittaker-Shannon es que la señal, las muestras, ¿sí? Las muestras, y asumiendo que entre muestra y muestra hay solo ceros, ¿sí? Entonces lo que se está haciendo es filtrar esa señal llena de ceros y solo con algunas muestras usando un pasabajo ideal. Pues eso lo que va a hacer es redondear, o mejor dicho, completar esa información en vez de esos ceros, pues lo va a llenar con valores de una forma pues que la reconstrucción es muy suave. ¿Vale? Por supuesto, no es ideal, ¿sí? No es ideal en la medida que pues un filtro pasa abajo ideal tiene una respuesta impulsional que es de duración infinita, ¿sí? Entonces, si quisiéramos la reconstrucción perfecta, ¿sí? Tendríamos que tener las infinitas muestras de esa respuesta impulsional del filtro ideal. Y eso pues no es posible, ¿vale? Pero pues sí es muy aproximado, a pesar de que pues lo que estamos haciendo acá en esta simulación, pues es una respuesta impulsional del filtro ideal truncada, o sea, está mochada en alguna parte. Bueno, espero que con eso haya quedado más o menos clara la idea. En el segundo punto, se les entregaba también unos conjuntos de datos, diferentes por supuesto a los anteriores. En este caso, estos datos que se le entregaban pues corresponden a una señal análoga que está contaminada con ruido aditivo, ¿vale? Entonces, pues aquí no se ve que sea aparentemente ninguna señal periódica o algo así, pues no, es una señal con ruido, como la grande para que se vea, ¿sí? O sea, aparentemente no se repite, pero pues es una señal contaminada con ruido. Bueno, eh, se le indicaba pues que esta trama de datos fue capturada durante un segundo, ¿sí? Entonces la primera pregunta, pues ¿cuál es el número de muestras? Pues eso es una cosa muy sencilla, pues se ve desde el gráfico, pues a través de un comando sencillo de MATLAB se puede ver cuántas muestras son, ¿sí? Y a partir de ahí entonces pues se podía deducir cuál es la frecuencia de muestreo,
no tampoco había que hacer ninguna operación extraña, nada, es simplemente deducible con pura lógica. Bien. Posterior a esto, entonces se le solicitaba pues que se hiciera el análisis frecuencial de estos datos para tratar de descubrir pues cuáles eran los armónicos de esta señal, ¿sí? Y qué amplitudes tenían, ¿vale? Entonces aquí yo tengo los gráficos de lo que es la parte real y la parte imaginaria por separado, ¿sí? Ya les muestro por qué los saqué así. Pues también se podía hacer la parte, la magnitud y la fase. Vale, pongámosla una debajo de la otra. Eh, lo que pasa es que cuando pues sacamos la parte real y la parte imaginaria por separado, vemos los armónicos que corresponden a funciones coseno y los armónicos que corresponden a la función seno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en cuanto a cosenos, tenemos aquí aparentemente uno, 2, posiblemente este otro. ¿Sí? Entonces ustedes ven ahí la coordenada X corresponde a la frecuencia, entonces es 10 Hz. Por aquí hay otro de 15, por aquí habría otro de 20, aquí habría uno de 27 y aquí habría uno de 25. Este de 25 tiene amplitud negativa. ¿Sí? Si uno saca la parte de magnitud y fase, pues no se da cuenta de que hay amplitudes que son negativas. ¿Vale? Y en la parte imaginaria, pues pasa lo mismo, pero con funciones seno. Entonces hay unos que son positivos y hay otros que son negativos. ¿Vale? Si uno lo ve en la parte, en la magnitud y fase, pues no se da cuenta cuáles son positivos y cuáles negativos, ni cuáles son senos ni cuáles son cosenos. ¿Vale? Entonces por aquí más abajo yo les dejo la relación, ¿sí? De cuáles eran los armónicos. Entonces, por ejemplo, a 10 Hz había uno que solo era coseno y tenía una amplitud aproximadamente 1,36. Pero, por ejemplo, en 20 Hz había uno de 0,8 que correspondía a un coseno y otro negativo de menos 3,98 que correspondía a un seno. ¿Sí? Entonces, pues muchos se fueron por la parte de magnitud y fase. No está mal, sino que pues es tal vez incompleto. ¿Sí? Pero pues al menos está bien. Después preguntaban por el nivel de C, ¿vale? De la señal. ¿Ese dónde lo vemos? Lo vemos en la parte real, ¿sí? En la parte del coseno, que sería la primera muestra, en la posición cero en este caso de la figura, y vemos que está más o menos en menos 5, ¿sí? Pues si uno ahí mira el valor real, pues es menos 4,87, pero recuerden que esto tiene ruido, ¿sí? Entonces, pues eso puede estar afectado por el ruido. Estos valores que están acá pueden estar afectados. O sea, tal vez estas no son las amplitudes reales, pero deben estar muy cerca, ¿sí? Todo por la afectación por el ruido. Entonces, vale. Entonces, finalmente, entonces se le preguntaba, bueno, supongamos que a esta señal, ¿sí? A esta señal, pues se le quiere eliminar el nivel de C, el primer y el último armónico. Pues si no se lograban identificar estas frecuencias adecuadamente, ¿sí? Pues iba a ser muy difícil poder saber cuáles eran las frecuencias que tocaba eliminar. Básicamente, pues lo que se necesita es un filtro pasabanda, ¿sí? Que tiene dos frecuencias de corte, pues correspondiente a esos armónicos que queremos eliminar. Y pues siendo pasabanda, pues también se eliminaría el nivel de C, que está en la frecuencia cero. ¿Vale? Entonces, pues pueden estar más o menos por ahí esas frecuencias de corte. ¿Sí? No se pedía más, entonces esto era muy sencillo, era simplemente una cuestión de pura observación y entendimiento de lo que es el espectro de frecuencia de una señal. Bien. Por último, entonces teníamos este ejercicio, pues es un circuito muy sencillo, ¿sí? Acá se le daban los valores de los elementos que están allí interconectados. Bien. Y lo primero que se le pedía pues era el modelo, ¿sí? Entonces aquí básicamente pues si uno lo resuelve por el lado de las mallas, ¿sí? Entonces pues dan estas dos primeras ecuaciones y pues finalmente esta que sería el voltaje del capacitor expresado pues en términos de esa capacitancia y la corriente que atraviesa el dispositivo. Entonces resolviendo estos sistemas de ecuaciones, ¿sí? Se llega a esta función de transferencia que estaba aquí. Algunos la hicieron bien y le pegaron al asunto, o sea, sí saben resolver circuitos. Hubo gente que
no sé qué pasó, no me explico cómo a estas alturas de la vida no saben resolver circuitos RLC, ¿vale? Y les dio, no sé, unas cosas muy raras. Bien, acá pues tenemos el tema de generar la función de transferencia, ¿sí? En S, en el dominio S, ¿sí? O sea, en continuo primero, ¿sí? Con sus respectivos valores y la simulación de la respuesta escalón de este sistema, ¿vale? Entonces, para un tiempo determinado, en este caso pues se le pedía medio segundo, ¿vale? Y esto es lo que obtenemos de ese sistema cuando se le aplica la respuesta al escalón, ¿sí? Entonces, observen cómo se comporta. Bien, después pues esto se les pedía pues que encontraran la función de transferencia utilizando pues dos de los métodos mencionados en los documentos de teoría, ¿sí? Uno era pues a través de del método de Tustin o transformación bilineal y el otro era pues utilizando la invariancia impulsional. Bueno, eh, pues nada, ahí se obtienen las dos funciones de transferencia en Z, ¿sí? Con exponentes positivos, ¿sí? Por un método y por el otro, y las respectivas respuestas escalón de cada uno, ¿sí? Aquí, pues en este gráfico se están comparando las respuestas al escalón, ¿sí? Entonces, pues aquí uno puede observar pues que la que mejor sigue la respuesta al escalón pues es el método de Tustin, mientras que la respuesta impulsional sí se aleja un poco más de la cosa. Por ejemplo, si le hacemos un zoom acá, pues podemos ver un poco más de detalles lo que ocurre con ambas, ¿sí? Pues uno puede observar, por ejemplo, que no arrancan todas, o sea, mientras que la respuesta en continuo sí arranca en el cero, las otras arrancan un poquito más arriba. Sí, la respuesta impulsional se va más alto, mientras que, por ejemplo, la de Tustin se nota que estuviera como adelantada hasta el punto máximo y después como que se atrasa. ¿Sí? Entonces, pues, no, mentiras, va todo el tiempo adelantada, va todo el tiempo como adelantada. Bien, o sea, estas funciones, no por MATLAB, sino por las aproximaciones no son perfectas, ¿vale? Entonces, finalmente, pues, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que en términos de lo que es la función de transferencia, sí hay unas diferencias, pues si bien los órdenes son los mismos, el denominador sí es igual, o sea, el tema de los polos da el mismo para una o para otra, lo único que cambia es la parte del denominador, ¿sí? Pues por ejemplo en la de Tustin vemos que hay un z al cuadrado y un término independiente, mientras que en la de respuesta impulsional tenemos el z al cuadrado y un z, no hay término independiente. ¿Sí? Eso pues es lo que explica de cierta forma esto, ¿sí? Es lo que explica de cierta forma que las respuestas sean diferentes, ¿sí? Es la parte de arriba, ¿sí? O sea, donde están los ceros del sistema. Bien, posteriormente a esto pues se le pedía que encontrara las ecuaciones en diferencias, ¿sí? Eh, pues a algunos les fue como bien, otros pues no supieron, no dieron pie con bola con esto. Esto es básicamente álgebra, ¿sí? O sea, cómo devolverse de una función de transferencia a la ecuación en diferencias, pues es, de hecho, pues en las tareas del curso se les pedía el proceso inverso. O sea, desde la ecuación en diferencias, llegar a la función de transferencia, y pues esto era devolverse por el mismo camino, ¿vale? En ese orden de ideas, pues estos son los valores que se obtienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que los términos que van acompañados de los atrasos de la salida son exactamente iguales, ¿sí? Son exactamente iguales, de ahí que el denominador de las funciones de transferencia sea igual, no cambia. Lo que sí va a cambiar son los términos que acompañan a los atrasos de la entrada. ¿Sí? Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso de Tustin tenemos términos de x n-2 y x de n, ¿vale? Mientras que en la de la invariancia impulsional, ¿sí? Vemos término de x menos 2 y x de n menos 1. Entonces, esos dos términos diferentes son los que hacen que la respuesta de los sistemas sea diferente. Acá, pues en el código tengo, ahorita pues he comentado,
el tema de la respuesta impulsional, ¿sí? Del sistema tanto en continuo como de las dos formas. Y pues si uno descomenta esto y lo observa, bueno, de hecho descomentémoslo un momento. Mm, y pues hagamos aquí la figura, ¿sí? Entonces, lo que uno podría llegar a observar es que en este caso a ver, salga. Eh, Efectivamente, en este caso la respuesta que se obtiene por el método de invariancia impulsional es perfecto, ¿sí? O sea, sigue completamente la respuesta impulsional del sistema, mientras que el de Tustin sí tiene alguna cierta variación por ahí, algunos puntos, ¿sí? Entonces, eso pues se puede analizar de este grafiquito, pero pues ahí dejémoslo comentado por lo pronto. Dejémoslo comentado por lo pronto, que eso no, esto simplemente es alternativo como para, por mera curiosidad. Bien. Posteriormente entonces se le solicitaba pues que obtuviera la respuesta impulsional del sistema, ¿sí? Pero solo utilizando la función de transferencia obtenida por el método de Tusty. Bueno, y utilizando pues la convolución, pues se encontrará la respuesta del sistema ante esta señal de entrada. Bueno, aquí yo cometí un error cuando estaba escribiendo, pues que en realidad debería ser en ambos 15, pero pues estaba haciendo pruebas y se me olvidó cambiar este 7 por 15, pero pues no importa, no hay lío. Dejémoslo hasta 7. Igual ahorita miramos cómo se ve con 15. Bien, entonces esta de acá es la señal que se obtiene, ¿sí? Con los 7 armónicos que se pedían. ¿Sí? No sé, mucha gente no les dio esto. O sea, ahí vi como uno o dos tal vez que sí les salió bien la señal. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, pues son un poco de picos y que se va generando esto. De hecho, esta señal aparece en un ejemplo de los que está en el GitHub. Pues no exactamente con los mismos parámetros, pero más o menos la misma idea. ¿Sí? Entonces es como una serie de pulsos que se va formando allí, ¿sí? Y eso es lo que le vamos a aplicar al sistema. Bien, entonces esta que está aquí es la respuesta del sistema ante esa entrada, ¿sí? Hay varias cosas aquí que anotar, ¿sí? Por ejemplo, que si bien la simulación era hasta 500 muestras, esto nos da 1000, ¿sí? Entonces, si ustedes investigan un poquito, pues cuando se hace la convolución entre dos sistemas, en este caso la respuesta impulsional, que la dejamos cortada a 500 muestras, y la señal que tenemos que es de 500 muestras, entonces el resultado de la convolución es la suma de las dos longitudes menos uno. O sea, nos va a dar algo así como 999, 1000 muestras, depende de cómo se haya hecho la simulación, y es lo que estamos viendo acá, más o menos hasta 1000. ¿Sí? Ahora, esta parte de acá, ¿sí? Bueno, por lo menos por ahora, por lo menos para nuestro interés, no es de interés, no es de interés porque esto corresponde pues a un cálculo de la convolución rellenando con ceros una de las dos señales, ¿sí? Entonces esto es la operación del, no sé, el sistema aplicado sobre un montón de ceros, ¿sí? Entonces por esta parte no nos interesaría, esta segunda de acá. Bien, entonces, sobre esa respuesta del sistema se le solicita hacer análisis frecuencial, ¿sí? Entonces, esta de acá es el espectro de frecuencia, ¿sí? De la señal antes del sistema, antes de aplicarle esa señal al sistema, ¿sí? Y más o menos, pues sigue la idea de que todos los armónicos presentes, pues más o menos tienen como la misma amplitud, ¿sí? La magnitud, ¿no? Si lo hubiéramos visto en la parte real e imaginaria, pues lo menciono pues para que ustedes lo hagan por su cuenta, ¿sí? Se vería mucho más parejo tanto en la parte real como en la parte imaginaria, ¿sí? Acá pues como están las dos combinadas, pues por eso se ve que unas son más altas que otras, pues por el tema de la fase entre seno y coseno. Bien, y este de acá es lo que resulta del sistema. Espera, vamos a sacar esta de antes de y después de, porque es importante notar las diferencias.
¿sí? Entonces, ojo lo siguiente. Por un lado, la señal originalmente es, por así decirlo, tiene un espectro por lo menos hasta acá, hasta más o menos las 200 y algo, 220 Hz, más o menos, ¿sí? Estaría más o menos parejo, ¿vale? Observen que, pues, por ejemplo, el pico más alto, que en este caso corresponde al nivel de C, está un poquito por encima de 1, ¿sí? 1.03. Pero cuando el sistema pasa, la señal pasa al sistema, pues vemos que, bueno, el primero en cero de 1 punto algo subió hasta 63, ¿sí? Y cada uno de los armónicos se amplificó por un montón, ¿sí? Por ejemplo, de pasar de punto 6, más o menos, llegó hasta 209 y así sucesivamente, ¿sí? Las frecuencias bajas, excepto el nivel de C, se aumentaron por un factor muy grande, pero a medida que va aumentando la frecuencia, esto va disminuyendo, ¿sí? Entonces el sistema es bien simpático, bien curioso lo que hace. Me pareció muy curioso, ¿sí? Pues yo no vi que a nadie le hubiera dado esto. En general, pues este último punto, pues la embarraron mucho desde el circuito, ¿sí? Bien. Cambiemos un momentico aquí a los 15. A los 15. Que debía haber sido, pero pues bueno, fue error mío, no hay problema, no pasa nada, ¿sí? Y veamos cómo cambian las figuras, ¿sí? Entonces, acá se nota más el tema de que la señal originalmente pues tiene un espectro mucho más plano, ¿sí? Y que pues inunda casi todas las frecuencias, ¿sí? Y acá, lo que le hace el sistema a la señal, pues se nota más lo que estábamos mencionando ahorita, pues de que frecuencias bajas y medias como que las amplifica más que las altas, ¿sí? Pero finalmente, pues, a ver, por ejemplo, esta de acá, 5. Igual están también bastante amplificadas, pero pues por un factor mucho menor, ¿sí? Entonces, esto es bien simpático. Bueno, chévere. Y ya básicamente, pues esa era la idea, que ustedes pudieran pues como observar estas cosas y tratar de pues como de analizar y pensar un poquitico sobre pues lo que un sistema le puede hacer a una señal. Pero pues no lo vi mucho. Este último punto sí les dio muy duro a todos. Vale, bueno, entonces ya, eso era todo. Sí, espero pues que se haya aclarado un poquito más pues los temas, pues igual creo que tienen que seguir estudiando, porque pues esto, cosas como estas, sí, pues van a seguir apareciendo, bien, y pues las van a necesitar también un poquito pues para entender un poco lo que se va a hacer o lo que tienen que hacer en el laboratorio. Bueno, entonces no siendo más, un feliz resto de tarde o noche, día. Hasta luego.